Hola, en este video voy a mostrarles un caso de estudio sobre las series trigonométricas de Fourier. El tema es entonces la representación en series de Fourier de una señal cualquiera. Recordemos que la transformada de Fourier es una operación matemática que establece simplemente que cualquier señal se puede convertir o puede ser equivalente o una aproximación a la sumatoria de infinitas señales sinusoidales. Bueno, en videos anteriores les he mostrado señales como la cuadrada o otras aplicaciones de las series de Fourier para la representación espectral de una señal. En este video entonces vamos a ver cómo se puede representar mediante series trigonométricas de Fourier una señal diente de sierra o rampa ascendente. Vamos a dividir esta presentación en básicamente 5 puntos. Adicionales a la representación de series trigonométricas de Fourier, vamos a aprovechar el concepto de análisis de señales o series de Fourier para poder entender un poco de cómo funciona un filtro y también el concepto de ruido correlacionado y no correlacionado. Bueno, entonces los puntos a tratar serían la suma de varios armónicos y demostración de la buena aproximación de la serie trigonométrica de Fourier para representar a la señal diente de sierra. Se tomarán diferentes sumas de armónicos. Recuerden que la señal diente de sierra también se llama rampa ascendente o descendente. En este caso vamos a tomar una rampa ascendente. Luego vamos a visualizar de forma independiente cada armónico. Luego vamos a hablar del concepto de ruido correlacionado en lo concerniente con la distorsión armónica. Y vamos a tratar un tipo de distorsión por limitación de banda. Luego vamos a hablar del concepto de ruido no correlacionado. Vamos a visualizar la señal diente de sierra con un ruido de alta frecuencia, simulado. Y finalmente vamos a entender un poco cuál sería la función de un filtro. Ok, arranquemos entonces con el primer tema. La suma de varios armónicos y la demostración de qué tan buena es una aproximación mediante series trigonométricas de Fourier para representar una señal, en este caso una diente de sierra o rampa ascendente. Consideremos el siguiente gráfico en donde encontramos realmente dos figuras. La figura continua roja, que está representando una señal sinusoidal, y la figura punteada azul, que está representando la señal diente de sierra o rampa ascendente. Queremos entonces, mediante diferentes sumas de señales sinusoidales, aproximarnos a la forma de la señal diente de sierra. Los resultados que van a ver aquí son resultados derivados de una operación matemática llamada la transformada de Fourier, que no vamos a tratar en este video. El resultado de la transformada de Fourier nos lleva a la siguiente expresión matemática: h de t igual a 1 menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta, no se visualiza acá, pero aquí habría una n igual a 1 hasta h, o sea, hasta un número límite de componentes, de 2 sobre npi por el seno de npt. Esta es una señal, una serie trigonométrica de señales sinusoidales que va a demostrar que entre más componentes o señales sinusoidales consideremos en la sumatoria, la aproximación de esa sumatoria a la forma de una señal diente de sierra será mejor. Para este caso estamos tomando entonces de la sumatoria solamente un armónico. En este parámetro h igual a 1 vamos a ir variando
la cantidad de componentes armónicas o armónicos que vamos a sumar. Y la señal roja va a representar la suma de todos esos armónicos. Entonces, para el primer armónico, vemos que este armónico se denomina armónico fundamental y coincide exactamente con, digamos, el periodo de la señal diente de sierra. Bueno, podríamos hablar que tiene una relación del periodo y el semiperiodo. El periodo de la señal sinusoidal y el semiperiodo de la señal sinusoidal, en este caso el semiperiodo de la señal sinusoidal, coincidirá con un periodo de la señal diente de sierra. Cuando consideramos dos armónicos, estamos sumando dos señales sinusoidales. La suma de estas dos señales sinusoidales nos da la aproximación que vemos en la línea roja. Con tres armónicos, la aproximación es un poco mejor. Obsérvese cómo se va acercando cada vez más la señal roja, que es la señal aproximada, o sea, la serie trigonométrica de Fourier, a la forma que queremos, que es la línea punteada. Con cuatro armónicos, o sea, cuatro señales sinusoidales, tendríamos una mejor aproximación. 5 armónicos, obtenemos una mucho mejor aproximación. 6 armónicos, 7 armónicos, 15 armónicos. Aquí podríamos observar prácticamente que la sumatoria de esos 15 armónicos, cada armónico significa una señal sinusoidal, se ajusta de una manera bastante precisa a la forma buscada, que es la señal diente de sierra. Bueno, cada uno de los armónicos es una señal sinusoidal, como lo planteé. Entonces vimos que la suma de varios armónicos puede ser una buena aproximación a la serie trigonométrica de Fourier. Ahora vamos a visualizar de forma independiente cada uno de los armónicos para poder entender las dimensiones de cada una de las señales sinusoidales involucradas en la suma. Para este caso, entonces tenemos que el primer armónico es una señal sinusoidal de una frecuencia y de una amplitud y de una fase específica. El segundo armónico es otra señal sinusoidal, pero de una frecuencia mayor comparada con la del primer armónico. Primer armónico, segundo armónico. La amplitud también de este segundo armónico es menor. Entonces, eso es una característica clave dentro de las series de Fourier en la representación de las señales, cualquiera que sea la señal a representar. Cada uno de los armónicos va variando su frecuencia y va variando su amplitud, desde el primero hasta el último armónico que consideremos. Y la forma en la que varía, van a observar que a medida que el armónico es mayor, segundo armónico, tercer armónico, la frecuencia del armónico aumenta y la amplitud del armónico disminuye. Aquí nos saltamos un poco del tercer armónico al séptimo armónico. Bueno, aquí volvemos a tener o considerar 25 armónicos. Devolvámonos un poco, entonces, armónico 7, armónico 3, armónico 2, armónico 1. Bien sean 10 armónicos, 25 armónicos, 5 armónicos o el número de armónicos que queramos considerar, cada uno de esos armónicos tomados de forma independiente es una señal sinusoidal. Entre más grande o más alto sea el armónico, entonces la frecuencia de ese armónico será mayor, y entre más alto sea el armónico, entonces la amplitud de ese armónico será menor. Eso es precisamente lo que nos dice esta fórmula de la sumatoria, en donde podemos identificar el coeficiente de cada uno de los componentes de la sumatoria como 2 sobre npi. Este coeficiente nos está diciendo que n es el número del armónico. Si es el primer armónico, la amplitud será 2 sobre pi.
Si es el segundo armónico, la amplitud será 2 sobre 2pi, o sea, la mitad del anterior. Si es el tercer armónico, la amplitud será 2 sobre 3pi, es decir, la tercera parte del primero. Lo que quiere decir que cada uno de los armónicos tiene una dependencia directa con respecto al primer armónico. Decimos que cada armónico en su amplitud es un elemento, un múltiplo del armónico principal. Lo mismo ocurre para el caso de la frecuencia. El argumento del seno, de la función seno, nπt, si hacemos una pequeña ecuación, omega t siendo la frecuencia angular por el tiempo, omega será igual a nπ, lo que quiere decir que la frecuencia sería de n medios, frecuencia de n medios hertz, frecuencia hertziana. A medida que el armónico sea mayor, volvamos al primer armónico, entonces ese n medios sería un medio, frecuencia de un medio. Para el armónico 2 ya sería una frecuencia de 2 medios, es decir, 1 Hz. Para el tercer armónico sería una frecuencia de 3 medios, o sea, 1.5 Hz. Y para el armónico número 7, la frecuencia sería de 7 medios Hz, o sea, 3.5 Hz. Lo que quiere decir que cada armónico es un múltiplo entero, para este caso, del primer armónico o armónico fundamental en la frecuencia. Bueno, entonces visualizamos de forma independiente cada armónico. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de ruido correlacionado, específicamente lo que es la distorsión armónica y lo que es la distorsión por limitación de banda. Recordemos que el ruido correlacionado es un ruido que está relacionado o tiene relación con un sistema de comunicación, lo que quiere decir que mientras la señal viaje a través del sistema, de alguna manera la señal genera este ruido por la interacción que tiene con los diferentes elementos involucrados en el sistema, los circuitos, los medios, etc. Bueno, para el caso de la distorsión armónica es cualquier tipo de deformación de la señal debido a la aparición de frecuencias ajenas a la misma señal, pero que están dentro del ancho de banda de la señal, o que podrían no estar dentro del ancho de banda de la señal, pero que existen porque la señal interactúa con dispositivos no ideales. Por ejemplo, en el caso de un amplificador, si vamos a amplificar una señal analógica, la señal analógica por supuesto que tiene una representación en términos de series trigonométricas de Fourier, y digamos que esa señal, cuando se amplifica, la amplificación de la señal podría derivar en la aparición de frecuencias que no existían antes de la amplificación, pero que existieron debido a que algún componente o algunos componentes o armónicos de la señal, que sí conforman a la señal, se amplificaron de manera inapropiada y generaron alinealidades debido al comportamiento del amplificador operacional. Entonces a esto lo llamamos ruido armónico. En este caso vamos a considerar una señal diente de sierra, la aproximación mediante series trigonométricas de Fourier de una señal diente de sierra con un número de armónicos igual a 25. Digamos que por alguna razón esa señal diente de sierra la vamos a amplificar y resulta que el amplificador no está bien relacionado con respecto al ancho de banda de la señal y amplifica todos los componentes menos el primer componente o el componente fundamental, lo que quiere decir que sería una especie de filtro. Aquí ya estamos también introduciendo algunos conceptos de lo que es un filtro.
Lo que quiere decir que al eliminar el primer componente fundamental, solamente se van a considerar de esos 25 armónicos 24, y el que va a faltar es el primero, pero resulta que el primer armónico o el primer componente es el más grande, lo que quiere decir que al faltar ese primer elemento, la sumatoria no es la que queremos y la diferencia se nota visualmente de una manera drástica. Esto es una distorsión severa de la señal debido a la falta del primer armónico. Esto es lo que llamamos una distorsión armónica. Volvamos al caso de los 25 armónicos. Bueno, la distorsión por limitación de banda ya la podemos observar inclusive en el mismo proceso de los 25 armónicos, en la misma visualización de los 25 armónicos. Porque reconsideremos lo que nos dice Fourier. Fourier nos habla de que la sumatoria infinita de componentes sinusoidales nos da una aproximación exacta de una señal cualquiera. Una señal cualquiera se puede representar en términos de una sumatoria infinita de señales sinusoidales. Infinita. Pero ¿qué pasaría si no es infinita? En este caso tenemos 25 armónicos. Ocurre que como no son infinitos armónicos o infinitas señales sinusoidales las que estamos sumando simultáneamente, entonces estamos reduciendo la cantidad de armónicos que representan exactamente a esa señal, para este caso triangular, diente de sierra. Entonces estamos reduciendo su ancho de banda, y al reducir el ancho de banda estamos eliminando adrede las frecuencias o los componentes de frecuencia alta, lo que genera una deformación premeditada para este caso de la señal de interés. A esta deformación premeditada de la señal de interés mediante la reducción del número de armónicos a considerar la llamamos distorsión por limitación de banda. La distorsión por limitación de banda es necesaria para la implementación práctica de la transformada de Fourier. De hecho, así no generemos una limitación de banda mediante el uso de un filtro, el mismo medio de transmisión se encarga de realizar una distorsión por limitación de banda, porque ningún medio de transmisión, por lo menos guiado, tiene un ancho de banda infinito, lo que quiere decir que si usted envía desde un punto a otro mediante un cable, por decir algo, una señal diente de sierra, ese cable actúa como un filtro pasivo de tipo pasabajas y está eliminando las frecuencias altas. Tal vez deje pasar muchos armónicos, pero eventualmente no los va a dejar pasar todos. Y tal vez la distorsión por limitación de banda no se note. Se tendría que tener una maximización o maximizar, digamos, algún sector de la señal para poder ver las pequeñas ondulaciones debidas a la distorsión. Pero finalmente hay una limitación de banda que está determinada o supeditada por el ancho de banda del medio. Bueno, vamos al concepto de ruido no correlacionado. Recordemos que el ruido no correlacionado es el ruido que no está asociado con el sistema de comunicación de interés. Un tipo de ruido no correlacionado es, por ejemplo, el ruido que aparece por inducción de un sistema de comunicación adyacente al de interés y que se filtra a nuestro medio de comunicación en el sistema de comunicación, medio de transmisión en nuestro sistema de comunicación, y que podría ser una frecuencia alta. Para este caso vamos a considerar el tipo de concepto de ruido no correlacionado denominado ruido de alta frecuencia. Tomemos de nuevo la señal representada mediante series trigonométricas de Fourier triangular hasta el armónico 25, incluyendo todos sus armónicos, pero solo hasta el 25. Ya vemos que hay una distorsión por limitación de banda.
Esta distorsión, hablamos anteriormente de ella, es una distorsión natural, no la debemos de considerar ruido, no todas las distorsiones son ruido, un ruido entonces sería una señal adicional, una frecuencia adicional que se mezcla con nuestra señal. Para este caso observen que he simulado un componente externo con una amplitud de 0.5 y una frecuencia para este caso de 5 Hz. Cuando se lo sumo a la serie trigonométrica de los 25 armónicos, entonces aparecen unas oscilaciones que las vemos aquí a lo largo de la rampa ascendente. Esas oscilaciones las podemos llamar ruido no correlacionado y podemos suponer que es una frecuencia que se metió en el medio de transmisión de nuestro sistema de comunicación y que está mezclándose con la señal de interés. Y podríamos hablar de una señal de alta frecuencia porque en relación con las frecuencias de los armónicos, esta señal es de alta frecuencia. La base de partida de nuestra señal diente de sierra es de una frecuencia de medio hertz, 0.5 Hz, y estamos hablando de una señal de 5 Hz. O sea que hay una relación de 10 veces la frecuencia fundamental. Bueno, vamos a variar un poco entonces este ruido de alta frecuencia. Por ejemplo, lo podemos cambiar en la amplitud y vemos cómo la incidencia de ese ruido de alta frecuencia sobre nuestra señal de interés es menor. Lo que quiere decir que si hablamos de otro parámetro, que lo dejaremos por cierto para otros videos, podríamos tener una mejor relación señal a ruido para este caso. Aquí estamos manejando la misma amplitud, 0.2, pero vamos a aumentar la frecuencia, a este caso a 10 Hz. Recuerden que 20 pi es la frecuencia angular, pero la frecuencia angular es igual a 2 pi, lo que quiere decir que 20 pi sobre 2 pi es igual a 10, en este caso 10 Hz o frecuencia hertziana. Aquí vamos a anular ese componente de frecuencia adicional o armónico espurio que no hace parte de la señal original y por eso es una forma de entender lo que es el ruido no correlacionado. Le pusimos entonces a ese componente de frecuencia 0 de amplitud y volvemos a la misma situación que teníamos de los 25 armónicos con nuestra distorsión por limitación de banda habitual. Bueno, entonces hemos hablado de lo que es el ruido de alta frecuencia y también de alguna forma también ya hemos involucrado conceptos de lo que es la función de un filtro. Cuando nosotros hablamos de un filtro, estamos hablando de un dispositivo electrónico, para el caso obvio de las señales electrónicas, que me permite dejar pasar algunos componentes de frecuencia o retirar algunos componentes de frecuencia. O sea que un filtro es simplemente un dispositivo que deja pasar algunas señales sinusoidales y bloquea otras señales sinusoidales. Si el filtro, además de dejar pasar algunas señales sinusoidales o componentes de frecuencia, también amplifica de manera lineal cada uno de esos componentes de frecuencia, entonces hablamos de un filtro activo. Pero si simplemente deja pasar, pero no da ningún tipo de amplificación a lo que deja pasar, entonces hablamos de un filtro pasivo. Podríamos entonces decir que los filtros son activos o pasivos en función de esto. De igual manera también hablamos de filtros cuando dejan pasar rangos de frecuencia que están en el espectro bajo o en el espectro alto o en el espectro medio. Entonces hablamos de filtros que dejan pasar las frecuencias bajas, filtros que dejan pasar las frecuencias altas y los llamamos filtros pasa bajas o filtros pasa altas. O podríamos hablar de filtros que rechazan o eliminan una frecuencia en específico. Por ejemplo, ese sería un filtro notch o un filtro rechaza banda. Por ejemplo, digamos que tenemos esta señal, concentrémonos en el dibujo, y esa señal viaja a través de un medio, un cable, y entra un filtro pasivo.
Y el filtro pasivo es de tipo rechaza banda. Y configuramos el filtro pasivo para que elimine específicamente este componente de frecuencia. Entonces el resultado será que el filtro bloquea ese componente de frecuencia y la señal queda limpia o queda como la deseamos, con la distorsión natural por limitación de banda. Bueno, entonces este video nos permitió hablar un poco de las series trigonométricas de Fourier en términos específicos de la representación de la señal diente de sierra o rampa ascendente en términos de una sumatoria de funciones sinusoidales. Y abordamos cómo se sumaban todas esas señales y podían dar una buena representación en la medida que se considerara un número de armónicos mayor. También pudimos constatar que cada uno de los componentes o armónicos es una señal sinusoidal. A la vez también pudimos hablar un poco del concepto de distorsión armónica, distorsión por limitación de banda. También hablamos del concepto de ruido de alta frecuencia o ruido no correlacionado para este caso y metimos algunos conceptos de cuál sería la funcionalidad de un filtro y definimos también algunos tipos de filtros. Ok, hasta aquí entonces con esta sesión y nos vemos, nos oímos en otra ocasión.